Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta emisora de Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, llegó la hora esperada, la hora esperada. Nuevamente con nosotros a Lisette Pinedo en su segmento Un apapacho, sus apapachos que ya ella nos explicó que representan. Y bueno, ya afortunadamente en Colombia representa lo mismo. Yo creo que es como un apapacho, vamos a traducirlo así como una caricia realmente, pero esa caricia donde nosotros estamos confiados de quién nos está dando esa caricia. Bueno, Exactamente. Lisette, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios, bendecido día para todos los que nos están acompañando en esta, bueno, aquí es todavía mi mañana, allá donde ustedes están sus medios días y pues en cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? En el horario en que están. Muy agradecida de estar nuevamente aquí colaborando y teniendo este segmento. Y sí, el apapacho, gracias a Dios, en la mayoría de Latinoamérica va a tener el mismo significado en cuanto a nuestra comprensión, ¿verdad? Pero sí es ese abrazo, ese apretoncito cariñoso, esa palmadita en el alma, en el corazón. Y cuando lo que yo les transmito a través de estos segmentos es ese apapacho de parte del Padre, ¿no? De nuestro Padre Celestial, de ese amor perfecto que solo Él nos puede dar, de esa caricia que de verdad cuando estamos en esa conexión con nuestro Padre podemos percibir su presencia y sentir nuestro corazoncito ahí siendo apapachado ese cariño en el alma cuando estamos con ese corazón roto, triste, decepcionadas, tantas cosas que nos pasan a los seres humanos cada día, ¿no? Entonces, el propósito de Apapacho al Corazón es que yo pueda transmitirles a través de la palabra de Dios ese cariño que cada uno de nosotros necesitamos en alguna temporada. Entonces, hoy vamos a platicar, en el tema de hoy lo titulé, ¿estás en todo haciendo nada? Esto está bueno. Bueno, a mí me gusta mucho, me hace como recordatorio constante Dios hablándome, mi Padre hablándome de, de esas actividades en las que puedo verme involucrada en mis días y que si yo no tengo el cuidado necesario conforme a lo que Dios ya me ha enseñado y donde me ha mostrado que tengo que ser cuidadosa, me puedo perder entre tantas actividades, entre tantas cosas. Entonces quiero contarles un poquito de mi historia respecto a este tema. Estás en todo haciendo nada. Mi personalidad, pues como podrán notar algunos que apenas a lo mejor están conectándose esta vez, este es mi segundo segmento aquí en la plataforma de Busco en Ti, y con este espacio de Un apapacho del corazón. Yo tengo un podcast que se llama igual, Un apapacho del corazón, y ahí podrían conocer un poquito más de mí para tener idea, ¿no? Pero conforme vayamos aquí conectando a través de este segmento, yo les voy a ir platicando un poquito de mi historia y de cómo he experimentado la presencia de Dios en mi vida y cómo Él de su mano me ha ido llevando en cada etapa, en cada faceta, en cada rol que yo me desempeño, me ha ido haciendo esas correcciones, moldeando mi carácter y afirmándome siempre que tal cual me creó y Él me hizo es perfecto. O sea, no hay un error, no me hizo mal, no estoy descompuesta. Simplemente es que tengo que conectar con mi fuente y que a través de él y de su palabra yo pueda tener esa sabiduría para discernir este tipo de cosas que pueden estar sucediendo en una rutina diaria, ¿no? Entonces, mi personalidad es extrovertida, tiendo a ser muy sociable, tengo facilidad de palabra, me gusta conectar con las personas desde siempre, ¿no? Claro que hay un antes y un después conociendo a Dios y hacer todo este tipo de cosas en mis características de personalidad sin tener la presencia de Dios. Entonces, anteriormente estoy segura que así como me llegó a pasar a mí en algún momento de mi vida, puede estarte pasando a ti. Yo no sé en qué temporada estás ahorita en tu relación con Dios. Puede ser que estés iniciando en sus caminos, que estés tratando de comprender cómo es que Dios me habla o cómo es que Dios me va a corregir, me va a instruir, me va a dirigir. Y eso es algo normal, normal en los caminos del Señor cuando estamos en los nuevos comienzos, que escuches a alguien más que dice, no, es que a mí Dios me habló de esto, Dios me dijo esto, Dios me ayudó a discernir esta parte para tomar esta decisión. Y entonces empezamos a tener inquietudes como de, "Pues, a mí no me habla así, o yo no lo escucho, o a mí no me ha corregido en nada de estas cosas, o quizás lo ha hecho y no me he dado cuenta. Y nos puede empezar podemos empezar a inquietarnos.
Y me ha pasado así desde estar en un lado o en el otro. O sea, en un principio cuando yo también decía, no, pues quién sabe, yo creo que Dios no quiere platicar conmigo, no me quiere hablar. O en el otro extremo donde ya tenía yo mis grupos de mujeres, los discipulados, o amigas que estaban buscando estos caminos y que yo estaba llevando, acompañando en esos procesos, que también me podían decir, no, pues es que ¿cuándo me va a hablar a mí? Entonces, quiero aterrizar de que a veces nuestra personalidad está sin esa disciplina, sin esa instrucción, sin ese orden de parte de Dios. Y esto lo que nos lleva es a tener entonces simplemente actitudes humanas, naturales del ser humano, y que esa naturaleza tiende a ser pecaminosa, es decir, a caer fuera de los caminos de Dios, fuera de su palabra o fuera de sus mandamientos, sus principios. Y cuando no conocemos su palabra y no tenemos una relación personal con Dios, pues muy seguramente la mayoría de tus actividades, pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, toma de decisiones, está basado simplemente en tu experiencia de vida, en tu inteligencia que consideras tú, en tu conocimiento, basado en lo que te dijo una amiga, un amigo, un libro, un curso, una carrera, una experiencia laboral, no sé, de ahí nos tomamos y vamos tratando con ello de poder tomar las mejores decisiones. Y en esa medida, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero ¿cómo cambia nuestra vida cuando es el Señor, cuando es nuestro Padre, nuestro Creador, quien nos guía, quien nos dirige? Tenemos el manual de nuestra vida a la mano y muchas veces no lo sabemos y otras veces lo sabemos y no lo tomamos y no lo seguimos. Y entonces ahí empezamos a tener conflictos constantemente porque no sabemos cómo manejar nuestra personalidad y en ello caemos en patrones de conducta que son tóxicos, no nada más para nuestra propia persona, sino para el entorno que nos rodea. Y yo pasé por esa temporada donde eh, yo me recuerdo a mí misma con una saturación de actividades, de responsabilidades, de roles que yo creía que tenía que jugar y en esa necesidad de encontrar control, porque tenía ese trasfondo, aceptación, reconocimiento, buscar esa reafirmación de todo lo que puedo ser o lo que quiero ser o lo que puedo obtener o lo que quiero obtener, porque en todo esto hay diferencias. Es un tema muy amplio, pero yo quisiera aterrizarlo a esta parte de quizás tú estás pasando por esto y quizás aún no estás consciente y no te das cuenta. ¿Por qué? Uno de los mayores problemas es que tenemos falta de autoconocimiento. No nos conocemos realmente, no sabemos lo que queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que no queremos en nuestra vida, lo que realmente nos apasiona y lo más importante, no conocemos nuestro propósito. Y es que nuestro propósito solamente Dios lo ha creado, lo ha definido, lo ha establecido y si no nos relacionamos con Dios va a ser muy complicado, es casi imposible que lleguemos a tener certeza de cuál es nuestro propósito. Entonces pasan los días y nos vamos llenando de actividades y sacamos una cosa y sacamos otra y estamos nada más con un check de ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Y tu propósito de hacer tanto puede estar completamente equivocado y lejos del real propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces sentimos que hacemos tanto, que estamos en tantas cosas y no hacemos nada, que no hay resultado, que no hay alegría, que no hay gozo, que no hay paz, que no hay tranquilidad. Y es que Dios lo dice en su palabra. Pues quiero compartir esta palabra de parte de Dios. Está en Mateo. Déjenme, voy a buscar la versión que les quiero compartir. Está en Mateo 6, 19 al 21. Si tienen por ahí su Biblia, ya sea en papel o electrónica, para que lo vayamos buscando juntos. Mateo 6, del 19 al 21. ¿Ok? Yo lo tengo en la nueva versión internacional. Esa es la que yo les voy a compartir ahorita, ¿no? Entonces, vamos a empezar en el 19, que está hablando, ¿no?, de tesoros en el cielo, ¿ok? Y a eso es a lo que yo me quiero concentrar y enfocar y invitarlos a que podamos todos reflexionar si entonces estoy experimentando asuntos del mundo y no tesoros del cielo, ¿ok? Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen,
y donde los ladrones se meten a robar. Fíjate, meditando bien esta parte, no acumulen para sí, o sea, para nosotros mismos, tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido se destruyen. O sea, todo eso se va a acabar, es temporal. Y donde los ladrones se meten a robar. O sea, eso nos va a ser quitado, o sea, nos va a ser quitado. Y hay posibilidad muchas de las veces de que esas cosas terrenales van a ser robadas, quitadas, removidas. Entonces, adelante en el párrafo 6 dice, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Qué preciosa esa promesa, ¿no? Dice Dios que si acumulo tesoros del cielo, o sea, en el cielo, ahí no se van a destruir, esos tesoros son eternos, no se van a destruir, no se van a carcomer, se quedarán para mí y nadie me los puede robar ahí. Nadie me los puede robar. ¿Por qué? Porque ahí está el más grande, el más fuerte, el poderoso, el supremo, el señor de señores, el rey de reyes. Y si él lo promete, es que así es. Entonces yo necesito enfocar mis recursos, mi energía, mi cuerpo, mi mente. Por eso el primer mandamiento siempre hay que tenerlo presente. Amemos a nuestro Señor, a nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo, porque eso es lo único que importa y lo único que vale la pena, porque es Dios el que paga bien por las cosas que hacemos para Él. Entonces, en el 21, que nos vamos a ir al párrafo 21, dice, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Wow. Entonces, la primera parte, en el Mateo 6:19, nos habla de una instrucción, o sea, una corrección para muchos, una instrucción para algunos, una corrección para muchos, de no estés acumulando para sí tesoros en la tierra, no nos afanemos en eso, porque eso se va a acabar, se va a destruir, es temporal, se va a ir. Alguien más se lo va a quedar cuando nos vayamos y partamos de este mundo y regresemos a nuestro hogar. Alguien más se lo va a quedar. Y en el segundo párrafo es una promesa. Nos llama a que acumulemos tesoros en el cielo, o sea, para Dios, en el cielo. Ahí no van a pasar de moda, no se van a carcomer, no se van a oxidar y nadie me los va a robar. Entonces, esa es una promesa. Está hablándonos Dios de que ahí es donde vale la pena crear tesoros, ¿no? Y el último del versículo que les estoy compartiendo, de tesoros en el cielo, es el 21, que dice Mateo 6:21. Porque donde esté tu corazón, ahí estará también, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Esa es una advertencia. Dios nos está llamando, o sea, advirtiéndonos a reflexionar en donde el día de hoy tú y yo tenemos nuestro tesoro, dónde creemos, dónde hemos acumulado los tesoros, en la tierra o en el cielo. ¿A quién hemos buscado agradar? A mis compañeros, a mi familia, en el mundo, en mis profesiones, en mis negocios, en la iglesia, porque puede ser incluso en la iglesia que tenemos afanes o actividades meramente humanas, o sea, que no están generando realmente resultados en el cielo, y ahí también no hay propósito. Entonces, reflexionar que donde esté mi tesoro, ahí está mi corazón. ¿Dónde quiero yo depositar mi corazón? Y hay otro versículo, otra palabra de Dios que dice que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón. Entonces, en las manos de Dios es el mejor lugar para nuestro corazón. Depositar nuestros anhelos en Dios es lo mejor que podemos hacer. Entonces, yo quería compartirles esta parte porque yo en lo personal, mi experiencia antes de conocer de Dios, antes de tener mi relación con Dios, e incluso en mis primeros años de mi relación con Dios, e incluso hoy en día, porque esto es algo que nuestra naturaleza nos va a estar peleando. Y es el enemigo, ¿no? Es el diablito que nos está queriendo convencer de volver a viejos patrones de conducta o de no soltarlos. Depende de tu temporada, en qué tiempo estés. Yo creo más adelante compartiré como otros segmentos que nos lleven de la mano a los que estamos iniciando, a los que estamos en una temporada difícil, ya en los caminos de Dios, o ya tengamos años en los caminos de Dios, pero aún tenemos luchas y batallas con estos asuntos de los afanes o los tesoros acumulados nada más en la tierra y que no los soltamos o que no ordenamos nuestras prioridades
o que nos agotamos en el cuerpo, en la mente, y que hasta nuestro espíritu está muriendo ya por cosas del mundo, por actividades, por roles, por proyectos nada más que tienen que ver con tesoros en el mundo. Entonces, no está diciendo Dios que no prosperemos en lo que hagamos, no tiene nada que ver con eso, ni tiene nada que ver con que si Dios te ha bendecido y tienes riquezas en la tierra, eso no tiene nada de malo. Aquí el punto es que dónde está nuestro tesoro, dónde hemos estado acumulando. Si tiene que ver estas riquezas en la tierra, están vinculadas y tienen que ver con los tesoros en el cielo, todo va a estar bien, ¿no? Entonces, yo les quiero contar de esos tiempos donde yo pues tenía mi trabajo y me afanaba en mi trabajo porque quería explotar completamente todos los dones y talentos que Dios me ha dado. Primero sin conocimiento de, y después ya conociendo a Dios, yo decía, bueno, pues Dios me hizo así, entonces yo tengo que darle y darle y darle y darle y hacer 1000 cosas en un día. Y era un comentario muy frecuente de amistades, colaboradores, de mi familia. ¿Cómo le haces? ¿Cómo haces tantas cosas? ¿Cómo le haces? Y luego después empieza, ya sabes, este asunto de redes sociales donde estás compartiendo día y noche todo lo que haces y la gente toma además esa idea de que realmente tienes poderes sobrenaturales o qué, ¿cómo haces tantas cosas y no paras? Pero, oh, detalle, empezar a identificar, gracias a Dios, aquellas cosas que hacía solamente para tener control, para tener aceptación, para tener reconocimiento o para llenar mi corazón de carencias que yo podía tener en mi círculo íntimo, como mi familia, mis hijos, mi matrimonio. Y entonces quería saturarme y llenarme de cosas donde yo suponía que era muy buena y además la gente a mi alrededor me decía, eres muy buena en esto. Y quería más de eso porque a lo mejor en mi círculo íntimo no podía obtener los cambios o los resultados que yo quería. Y Dios me habló de esto. Entonces yo lo logré, gracias a mi obediencia y a someter mi voluntad a la palabra de Dios, ir soltando. Ir soltando y entender que los tesoros que yo realmente apreciaba y quería tener en mi vida eran tesoros en el cielo. Y empecé a soltar actividades. Y claro que fue un proceso. Al principio me sentía súper mal, me sentía que quedaba mal con personas, solté amistades, porque no podía estar en todo y con todos, y lo hacía, ¿eh? Pero mi cuerpo estaba cobrándome ese precio. O sea, a mí me veías amanecer, este, mm, o sea, me veías amanecer desde las 7 de la mañana haciendo algunas actividades y luego después a mediodía estaba haciendo otra y a media tarde otra y ya llegando la noche otra y super noche otra. Y incluía de todo, incluía actividades de trabajo, que un convivio, un cumpleaños, un baby shower, una despedida, un curso, un taller, los hijos, actividades de mi esposo como matrimonio o mis actividades personales, individuales. Entonces todo esto conlleva un desgaste físico, emocional, de energía. ¿Y qué pasa? Lo estaba platicando hace poco también con una amiga que coincidimos para ver otros temas y estábamos yo le estaba compartiendo cómo Dios me había llevado en ese orden, en ese enfoque a mis prioridades y en de verdad empezar a concentrarme en mi propósito para Dios y con Dios y cómo me había costado trabajo, ¿no? Entonces ella estaba como compartiéndome también de que tenía esa afinidad conmigo en cuanto a la personalidad y a las formas de hacer las cosas y todo esto que conectamos con eso. Entonces quizás tú que me estás escuchando en este momento estás conectando con ese tipo de personalidad. Quizás no, o quizás en algunas áreas y en otras no, pero aquí lo importante es que Dios nos está hablando a todos y nos está hablando de esta parte donde Él nos dice, busquemos los tesoros del cielo. Y duele a veces, es muy difícil, muy complicado, como soltar un trabajo. Yo solté un trabajo después de 11 años y era un trabajo que me hacía sentir súper plena profesionalmente y en lo personal. Y estaba en la mejor temporada en ese trabajo a los ojos del mundo y a mis propios ojos en mi naturaleza humana. Yo decía, wow, de verdad, este es el siguiente paso. Y eso es lo que va a pasar cuando tú quieras ir de verdad sujetándote a la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida. Tú vas a tener que esforzarte y ser valiente y vas a ir dando pasos de fe poco a poco. Y yo a lo que quiero es motivarte, apapachar tu corazón y decirte no tengas miedo, tranquila, no pasa nada. Quizás sí vas a tener que dejar trabajo que consideras que es estable y que es el mejor de tu vida.
y los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Entonces, necesitamos creerle a Dios en esa medida, así en esa medida, con esa entrega. Dios siempre nos va a bendecir y Dios siempre va a tener planes buenos para nuestra vida. Entonces, esta parte de soltar afanes, de poner límites, de no estar saturados con tantas actividades, para no estar en todo y haciendo nada, porque al final terminas agotada, cansada, falta de paz, de gozo. Hiciste 20 actividades que tenías planeadas en el día, pero ¿cómo terminó tu día realmente? ¿Hay gozo? ¿Están los frutos del Espíritu ahí en tu vida? ¿O pasa lo que a muchos nos pasa, porque me llegó a pasar? Venía de 10 horas de trabajo, más actividades sociales, etcétera, y llegaba a casa agotadísima, mermadísima, con mi batería en cero, o sea, 1, 0, y están las personas más importantes de nuestra vida ahí en casa. Quizás tu esposo, quizás tus hijos, quizás tus padres, o sea, esas personas con las que vives y no convives, ¿no? Y estás allá afuera dando un mensaje de amor de parte de Dios, pero en tu casa no tienes ya la energía y llegas y ya no puedes darles ni paciencia, ni paz, ni gozo, ni amor, tolerancia, templanza, todo se te fue en un cúmulo de actividades. Entonces, Dios nos ha llamado, Dios es un Dios de orden y yo eso aprendí desde mis principios, porque tengo afinidad con esa característica de personalidad de parte de nuestro Dios, ¿no? Es orden. Y sí lo tenía, pero estaba demasiado saturada. Y no quería aceptar que estaba demasiado saturada. Yo siempre era de sí puedo hacerlo y puedo hacer más. Y muchas veces pasa de que hasta nos convencemos, porque yo ya conociendo de Dios batallaba y batallo aún. Tengo que detenerme y poner una pausa y decir, ok, esto realmente va a tener, sumar a mi propósito de parte de Dios a mi vida, o es meramente un gusto que yo me quiero dar, o es un favor que yo le quiero hacer a esta persona, a esta amistad, pero realmente necesito concentrar mi energía y mi tiempo en esto que sí es prioridad, o que esto que sí tiene directamente que ver con mi propósito. Entonces, esta parte, chicos y chicas que estén aquí escuchándome, tiene mucho de sabiduría, y eso solamente ya sabemos, la fuente de sabiduría siempre va a ser nuestra relación con Dios, vamos, de ahí vamos a obtener sabiduría. Nuestros tiempos de oración, nuestras pláticas con Dios, nuestro tiempo de meditar en su palabra, de estar concentrándonos en esto, eso es lo que nos va a llevar a discernir y decir, ok, de mi lista de actividades debo quitar esto, con todo el dolor de mi corazón. Yo tuve tristeza, vergüenza, dolor, aflicción, de verdad, en cada parte de ese caminito donde yo tuve que ir cerrando y concentrándome, qué actividades voy a tomar para servirle a Dios. Solamente va a ser 1 y 2 y punto. Porque quería, hasta para el servicio a Dios nos afanamos. Es que si nuestra personalidad tiende a eso, eso va a pasar. Por eso les decía en un principio, es tan importante el autoconocimiento. ¿Qué tipo de personalidad tengo? Y definirnos. Después voy a hacer un segmento. Me gustaría, aterrizando ahorita, porque quiero como dejarles de verdad esto muy concentrado y muy específico, es sobre autoconocimiento. Yo soy coach integral, entonces también hago este tipo de perfiles. Después podríamos hacer un segmento donde pueda ayudarles a hacer un test rápido y que podamos apoyarnos en esa parte del autoconocimiento. Y ya definido esto, entonces tú podrías empezar a ver en qué áreas necesitas cuidar tus límites y qué áreas tienes sanas y cuáles son tus fortalezas y que las puedes utilizar y potencializar mejor para tu servicio a Dios o para tus actividades en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, y cuáles son aquellas áreas donde tienes vulnerabilidad, que hay debilidades todavía, y para tomar también esos límites donde no debas exponerte en esas áreas de debilidad y que cuides de esos riesgos que podemos llevar, ¿no? Entonces, para estos temas que quiero ir compartiendo en las próximas semanas, me gustaría, si pudieran seguirme en Instagram como Coach Lizeth Pinedo, ahí me pueden mandar como sus sugerencias. Voy a estar poniendo cajitas de comentarios, y si no, manden mensaje directo y me digan, ay, ¿podrías hablar de esto? O sobre el tema de hoy, me quedó duda en esta parte y quizás yo podría tomar de ahí para profundizar en una segunda parte de este tema un poquito más, ¿ok? Entonces, eso puede pasarnos. Estamos saturados, entonces llegamos y no estamos dando en excelencia realmente en todos los aspectos de nuestra vida. Y un hijo de Dios está comprometido con Dios. Yo en lo personal, esa
Ese es mi compromiso con Dios, que mi servicio en todas mis áreas, porque no nada más es un servicio que hago, por ejemplo, a través de este segmento o cuando estoy en la congregación a la que yo pertenezco, mi familia, la iglesia en la que yo me congrego, en actividades para mujeres o cursos o talleres o las otras actividades que también tengo como mamá o como esposa. En todas mis áreas yo soy hija de Dios y represento a mi Padre. Y mi testimonio tiene ese valor porque Dios ha dado ese valor a mi vida, ¿no? Jesús pagó ese precio para que mi testimonio tenga ese valor, mi persona tenga ese valor. Entonces yo me tengo que comprometer diariamente que a donde yo vaya, como lo dice su palabra, a donde vayas, a donde seas plantada, puedas dar fruto, mucho fruto, que sea un fruto abundante y que sea un fruto que hable de estas riquezas, de estos tesoros del cielo. Entonces es muy importante poder cuidarnos en nuestros límites para que en donde estemos de verdad podamos dar en excelencia, que no lleguemos cansados, agotados, que esos afanes o quizás estás todavía luchando con ese control, con esa aceptación, con ese reconocimiento, como en mi caso muchas veces esa era la causa por la que yo me afanaba y me llenaba de actividades y que hoy en día tengo esa alerta y cuando voy a tomar una decisión siempre la pongo en manos de Dios y a orarla y entregarla para que sea Dios el que me hable y me diga, esto va de la mano con el propósito que tengo para tu vida. Y a veces son propuestas o oportunidades que yo digo, wow, y Dios dice, no, déjalo ir, suelta eso. Entonces es Dios tan bueno, mi Padre, que es el que me va guiando en eso, pero de nuestra parte tiene que haber disposición, tiene que haber obediencia, tiene que haber diligencia y primordial, tiene que haber relación con Dios. Si no tenemos una relación con Dios, pues nos va a estar hablando nuestra mente nada más, o nuestras amistades, o la familia, o la opinión de no sé quién vamos a tomar en cuenta, pero si no hay una relación con Dios, o sea, no va a haber ahí sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Y la valentía y el esfuerzo que se requiere muchas veces para soltar ese cúmulo de actividades que todas nos encantan y queremos estar en todo, viene de Dios. Es Él el que pone el querer como el hacer, pero también pone esa parte de decir, sé valiente y suelta eso y créeme a mí. Toma ese paso de fe, créeme a mí, y o dejas esas amistades, o deja ese trabajo, o no necesitas hacer 4 cosas a la vez, con que hagas estas 2, son importantes estas dos haces, o el fin de semana no puedes ir a los eventos de todas tus amigas, vas a tener que elegir uno por mes, o este día solo vas a hacer esta actividad. Así es como en mi experiencia personal yo he tenido que llevar este proceso, estos cambios, ¿no? De no estar en todo, pero que en todo lo que yo esté haya excelencia, haya propósito y haya resultados que le agraden a Dios. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. Y no siempre me sale bien. Hay días que de plano me descubro en la noche y digo, ay, o sea, lo hice mal este día porque me saturé. Y a veces parece que sigo haciendo tantas cosas, pero como les conté en el primer episodio, llevo mi agenda tan... Este sí es una herramienta de control que debo reconocer que la sigo utilizando mucho, pero ahora de una forma productiva y positiva, ya sin el afán. Me sirve mucho porque de esta forma yo puedo ver cuando estoy saturándome, cuando estoy pasándome de los límites que yo ya tengo definidos para mis días. Entonces, esto es lo importante. Yo quería compartirles esto. Y para terminar, les quiero compartir otro versículo para los que tenemos batallas en soltar círculos sociales, vida social, que tenemos o que somos a lo mejor personas con características de influencia, y que entonces a lo mejor recibimos invitaciones de muchas áreas de nuestra vida, de muchas actividades, y quisiéramos ir a todo y estar en todo, pero vuelvo a lo mismo, a estar en todo y haciendo nada no tiene nada que ver con los tesoros del cielo y eso es lo que yo quiero dejarles en mente. Entonces aquí va el ejemplo de Jesús, para que no nada más mi ejemplo, que obviamente está atropellado porque no todos los días lo hago perfecto, de hecho ningún día porque no lo soy, pero en Lucas 2, 49, del 48 al 50, pero vamos a leer
el pedacito así como que más, ¿no? Jesús lo hizo. Y lo hizo aquí en la tierra, siendo de carne y de hueso. Y era un niño, ¿ok? Dice aquí Lucas 2:48. Dice, cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo hemos estado buscándote angustiados. Y el siguiente, el 49, dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces, fíjate, a veces en tu círculo social no van a entender, no te van a entender, incluso tu familia a veces no te va a entender. Entonces tú vas a estar tomando decisiones y a lo mejor va a haber temporadas donde tú vas a estar teniendo menos convivencia con ciertas amistades, ciertos círculos sociales o con ciertos familiares, y podría ser tu mamá o tu papá o hermanos, y ellos no lo van a entender. Y Jesús lo hizo, ¿no? Esa obediencia a la voluntad del Padre y esa certeza de cuál era su lugar y dónde es que él tenía que estar presente. Entonces, yo quiero invitarlos a esto, a reflexionar en eso. Jesús en su tiempo aquí en la tierra nos dejó infinidad de ejemplos, ¿no? De cómo comportarnos, de cómo era su carácter y cómo él tomaba ese día a día con las instrucciones del Padre y se sometía a esa voluntad, aún en las condiciones más difíciles, más complicadas, más dolorosas, y lo hacía. Entonces yo quiero dejarlos con esta reflexión. A veces nos van a estar juzgando por nuestras decisiones o criticándonos o no nos entienden simplemente, pero nosotros sabemos a quién le creemos. Y los pasos de fe son necesarios en nuestra vida cristiana y fe es eso, tener la certeza, ¿no? De lo que se espera como algo hecho, como algo ya consumado. Entonces, a veces el resto del mundo no lo va a entender. Entonces, nosotros tenemos que ser valientes y esforzados en esa obediencia y de verdad llevar nuestra vida a cumplimiento bajo la voluntad de nuestro Dios. Y eso es parte del proceso, es parte del camino, es parte de la visión que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces yo quiero dejarles esta palabra de parte de Dios, este apapachito a su corazón. No se afanen, no necesitan quedar bien con todo el mundo, ni estar en todos lados, no necesitan decir que sí a todo y a todos. No son los salvadores en este mundo, hay un solo Salvador. No son Dios, no van a cambiar la vida de nadie si están o no están. Claro, nuestro testimonio tiene propósito, pero tenemos que aprender a tomar decisiones en ese aspecto, soltar afanes, enfocarnos, concentrarnos, dar prioridad a lo que es tesoros en el cielo, a lo que tiene que ver con nuestro propósito. Y nuestro primer ministerio es nuestra familia. Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo, yo se los digo en lo personal. Entonces, ¿por qué? Porque viene mucho también en la parte de donde Dios habla que o sea, ni él mismo, a veces no eres profeta en tu tierra y pues te gusta más convivir con los de afuera que te tratan bonito, te sonríen, se supone que te entienden, que te aceptan, te hacen fiesta, te reconocen, te aplauden, te admiran y bueno, tanta cosa, pero todo eso es engañoso. Es engañoso. Esos son los tesoros en la tierra, es engañoso, se va a acabar, se va a ir, van a cambiar de opinión, hoy te van a levantar y mañana ya se olvidaron de tu persona y no tiene caso perdernos en eso. Entonces es un proceso, vas poco a poquito. Y estoy segura que si le crees a Dios y le entregas tu corazón realmente, Dios te va a llevar de la mano. Te va a llevar de la mano y cuando voltees hacia atrás es decir, wow, me dolió tanto dejar esto, aquello, o tal persona, tal amistad, no sé, tal grupo, tal trabajo, no sé qué tantas cosas en el camino has ido dejando o vas a ir dejando, pero de verdad, con mucho amor sueltas, con mucho agradecimiento sueltas. Y Dios recompensa, te lleva a nuevos caminos, multiplica de verdad, es el Señor el que hace la obra, entonces necesitamos creer en esa medida y esta congruencia de a quién le servimos, a quién le servimos, dónde está conectada la intención de nuestro corazón cuando estamos ahí en la foto, en el convivio, en la platiquita, o sea, hay tantas cosas que les pudiera decir sobre este tema. Sé que Dios me dará oportunidad y en otros segmentos lo haremos, pero con eso los dejo. Quiero dejarles esta palabra y esta reflexión y espero que el haberles compartido parte de mi experiencia en este tema pues les haya sido de bendición. Le doy gracias a Dios por los que pudieron acompañarme y compartan este segmento en sus redes sociales, en la plataforma de Busco en Ti, que tiene demasiado contenido buenísimo y valioso de muchísimos colaboradores que con un corazón de verdad
genuino estamos entregando este servicio para compartir a más personas y llegar a más corazoncitos. En mi caso, pues apapacharlos, y cada uno de mis colaboradores que están aquí como parte del equipo en Busco en Ti, estoy segura que tienen ese mismo propósito, esa misma intención. Pues gracias por acompañarme. Busquen también en mis redes sociales, en Instagram, como Coach Lizeth Pinedo. Denme ahí sus sugerencias sobre temas, opinión, inquietudes, dudas, en lo que yo pueda servirles, lo voy a hacer con mucho gusto. Y muchas gracias a Jorge por este tiempo. Me despido. Un beso. Bye bye. Un abracito y un apapachito a su corazón.